Guatemala necesita una reforma política integral. Se está discutiendo la ley electoral y los alcances del Tribunal Supremo Electoral. Países como El Salvador y Costa Rica incluyen dentro del Tribunal Supremo Electoral a elementos políticos que sirvan de balance en la tecnocrática decisión de los magistrados. ¿Qué opina el licenciado Palmieri? ¿Metemos políticos al Tribunal Supremo Electoral o dejamos magistrados sirviendo a su propio juicio o tal vez a los intereses de quienes los han puesto ahí? ¿Qué piensa? Bueno, creo que toda esta discusión salió de una filtración que hizo Noma, que pues no voy a decir ilegalmente, pero subrepticiamente introdujo periodistas y grabó una discusión que a la luz del audio, pues sí se discutió ahí de una manera incorrecta, creo, de una manera. El contenido, miren, los diputados por algo es que tienen irresponsabilidad en sus declaraciones, en sus discusiones, deliberaciones de leyes. Se vale decir babosadas, por más babosada que sea, con el espíritu que cuando llegue una pieza legislativa al Pleno, ya llegue depurada todas esas babosadas, vamos a decirlo así, y ya el Pleno pueda votar y discutir sobre una legislación correcta, vamos a llamarle correcta. Introducir o no elementos políticos es una decisión ciertamente delicada, pero tenemos que aceptar que los políticos en Guatemala, o buena parte de los políticos, o los políticos actualmente, no voy a generalizar, pues han sido mal vistos, algunos con razón, otros sin razón, y ciertamente causa miedo. ¿Cómo vencemos ese miedo? Porque aquí viene mi opinión. Yo creo que sí es importante tener elementos políticos en el Tribunal Supremo Electoral. Esa es la política, no para que juzguen sus propios actos, por supuesto, porque eso sería un contrasentido, pero creo que sí es importante tener a personas que conozcan de la actividad política. Miren, les voy a poner un símil, voy a tratar de ser corto. La Contraloría General de Cuentas ha hecho auditorías en las que ha puesto multas inimaginables, multimillonarias, a funcionarios que vamos a decir que ganan 30,000 quetzales al mes. Nunca en su vida, aunque el puesto durara 10 años, 20 años, podrían pagar una multa de esas cantidades. Y los han multado por procedimientos, pues digamos, que a ellos les parecen anómalos, pero que no son anómalos. Yo tengo la experiencia. Bueno, cuando fui secretario me pusieron sanciones que gracias a Dios a la luz de una revisión superior fueron desvanecidas porque tenía yo la razón. Mire, y son criterios de los auditores gubernamentales. Y esos auditores gubernamentales no saben ni papa, muchos de ellos, del quehacer administrativo. Ellos saben de si faltó este punto. El alcalde Arzú hablaba de que a él le pusieron un hallazgo porque iba en tinta negra y no en tinta azul. No sé si es cierto, pero mire, casi. Entonces, eso ejemplifica cómo es importante que las personas que fiscalicen conozcan de lo que están fiscalizando, porque si no, les va a parecer que está mal cuando no es que esté mal, simplemente a ellos les parece que está mal. Lo que pasa es que nosotros queremos solucionar un problema creando un gran problema. Y el mejor ejemplo lo tienen con la Ley de Compras y Contrataciones del Estado. Es correcto. Eso es una cuadrícula indescifrable. Había que meter controles y supervisión sobre las contrataciones y las licitaciones. Claro. Pero lo que no se podía hacer era poner cualquier cantidad de candados que no permitan que efectivamente se pueda cotizar y licitar cuando el tiempo lo amerita. Y en el tema de los partidos políticos sucede exactamente lo mismo. Los miembros del Tribunal Supremo Electoral son electos por el Congreso de la República de una propuesta del propio Congreso, que son seleccionados por los que le envían. El gran problema es que ninguno de ellos es político. ¿Cómo van a entender
¿Cómo van a poder entender los mecanismos internos de los partidos políticos? Es imposible. Por lo tanto, yo creo que es fundamental que efectivamente tengan dentro de la propia magistratura uno o dos personajes que efectivamente conozcan el tema político, porque ellos les van a dar luces para saber cuáles son las salidas reales, no legales, reales en la vida práctica política, que muchas veces no hay un empate entre lo legal y entre la realidad. Por ejemplo, los acarreos en los municipios. A mí me dice es que están prohibidos, pero entonces ¿cómo sale la gente a votar de las pequeñas aldeas y de los caseríos bien alejados de los municipios? Es imposible. O sea, a menos de que el Estado pueda meter el tribunal pueda llevar las urnas o que el Estado pague el transporte. No existe otro mecanismo. Por lo tanto, yo sí creo que hay que tener gente que conozca la dinámica de los partidos políticos. En la discusión de las reformas a la ley electoral se está pensando, entre otras cosas, bajar el umbral de la cantidad de afiliados, entre otras cosas. Unido a lo que hablábamos antes de los acarreados, ¿por qué ha sido tan señalado ese tema? Miren, a mí se me ocurre una explicación. No sé si es la explicación, pero la propongo. Los partidos de izquierda en Guatemala, generalmente, algunos han pasado ese número, pero generalmente sacan el proverbial 3% de los votos, ¿verdad? Tienen una aceptación muy baja en el votante guatemalteco. No cuaja su propuesta en el electorado. No sé por qué, ¿verdad? Y además, los partidos de izquierda, generalmente, aunque algunos han tenido financiamiento de fuera, lo cual ahora, por supuesto, ya es ilegal, no han podido tener los recursos suficientes para llevar a su gente. Entonces, claro, señalan que el que ganó el partido de derecha, vamos, o de lo que aquí se llama derecha, porque no es de derecha, ganó porque acarreó gente. Y lo que pasa es que ahora es muy difícil hacer un partido porque se quiere mucha gente. Pues qué bueno que ahora los partidos de izquierda, o algunos partidos de izquierda que se están queriendo meter, se están dando cuenta de esas cosas. Porque vaya si no es difícil hacer un partido político, vaya si no es difícil la actividad política, y no me refiero a la Asamblea General en el Parque de la Industria aquí en Guatemala, como bien decías, a la Asamblea Municipal. Ahí es donde realmente se empieza a hacer el partido político. Y cuando los partidos de izquierda están tratando de entrar ahora con estas normas, se dan cuenta que está muy difícil. Entonces, que ellos mismos se pusieron la soga al cuello. El problema es que efectivamente en muchos de los departamentos del país la gente no quiere participar en los partidos políticos porque estos han tenido cacicazgos que hoy empiezan a desaparecer en algunos departamentos, y eso va a permitir que efectivamente se vuelvan a fortalecer los partidos políticos. Por lo tanto, al no haber cacicazgos, al haber estado los cacicazgos, el mecanismo perfecto eran los comités políticos. Y aquí hay otra razón, y es que la gente no quiere comprometerse con los partidos políticos porque sabe que los comités desaparecen automáticamente. Por lo tanto, la gente que sabe que son temporales, que solo es para llevar a una persona al poder local normalmente, y creen que con eso ya cumplieron con su parte en sus respectivos municipios. Licenciado, ¿comités cívicos versus partidos políticos o la participación de los dos? Ambos, yo creo que son complementarios. Por supuesto que una estructura partidaria a nivel nacional es de vital importancia para la vida política, para la estabilidad legislativa incluso, a la hora de hacer negociaciones, a la hora de discutir como bloques, apoyar como bloques distinta legislación. El mecanismo o el vehículo por el cual pueda llegar alguien al Congreso, yo sí creo que debe ser en algunos casos bastante más sencillo. En mi opinión, porque pasa por ahí, en mi opinión creo que es un error. Creo que la legislatura, presidida por Mario Taracena, pues muy presionada por quienes ya sabemos, en los idiomas que ya sabemos,
modificó la ley orgánica del nuevo legislativo, poniendo un montón de sanciones a lo que se ha llamado transfugismo. Miren, por supuesto que la falta de cohesión de ideología en las personas que van al Congreso, pues sí es un problema, pero eso no se arregla con pegarles en la mano, quitándoles la presidencia de una comisión, por ejemplo, o impidiéndoles. Miren, si se va a permitir la participación de comités cívicos en elección legislativa, por ejemplo, pues evidentemente esto ya no puede existir, porque esa persona que llega a través de un comité cívico, ¿qué va a ser una golondrina nada más en el verano? No, va a tener que unirse a un grupo legislativo para querer pasar legislación. Tener incidencia. Pues sí, para tener Yo incidencia. le quiero llamar la atención solo sobre este tema de la participación de los comités políticos. En la primera oportunidad que tuvimos de participar políticamente, se dio la extraña situación en Guatemala de la participación del comité cívico que se llama OCA, donde entró el representante indígena Mauricio Quistán. ¿Se acuerda? Sí, me acuerdo. Que luego se unió, como vos bien lo dijiste, al Partido Nacional de Reconciliación, PNR, con Alejandro Maldonado Aguirre.